Vamos a presentar este matrimonio que nos va a contar su vivencia en la etapa escolar. Hemos querido realizar con esta entrevista una comparación de lo que era una escuela pública femenina con una escuela mixta pública. Bueno, pues empezamos. ¿En qué colegio habéis estudiado? Bueno, pues yo desde pequeñita, es decir, mi etapa desde guardería, pasando por la etapa de GB más el BUP, el bachillerato, lo estudié en colegios privados. En este caso fueron en la Compañía de María, colegios religiosos. ¿Y usted? Pues yo hice un preescolar, como dijéramos ahora, en un colegio privado, pero luego pasé a la escuela pública y hice toda mi etapa escolar. Pues la segunda pregunta es, ¿qué materiales se utilizaban en esa época? Pues a mí yo recuerdo que desde pequeñita por la zona de Cataluña, en guardería, nos exigían llevar una sillita y un lápiz. Eso en el periodo de guardería. Luego ya, cuando pasé a los colegios de la Compañía de María, pues el material, pues el de, como todos los alumnos, nuestra mochila, nuestra cartera con libros, nuestro estuche con colores y poco más. Nosotros nos mandaban un listado donde te ponían todo lo que tenías que llevar. Entonces, según la clase, según el curso, pues te pedían más o menos. ¿Y qué recursos materiales aparecían en la aula? ¿Cómo lo estructurabais? ¿Con las mesas, las sillas? En la guardería pues era por grupillos, mesas de 4 o de 6, y en el cole pues ya pasamos a unos pupitres que yo recuerdo que eran de madera, inclusive había tinteros, no se usaban, pero estaban dentro de la decoración de la clase. No sé, os explico también cómo más o menos estaban aquellas clases. Pues al ser un colegio religioso pues estaban las imágenes pues, de Cristo y de la Virgen, también algunos retablos. También pues recuerdo que al ser un colegio solo femenino pues había flores. También así pensando pues... Si el profesor estaba en una tarima. Bueno, sí, el profesor estaba en una tarima y estábamos los alumnos, o sea, la alumna en este caso de 2 en 2, y nos sentaban por orden alfabético. ¿Y usted? Nosotros teníamos, hombre, en la aula, en algunas aulas, no en todas, estaba incluso la imagen de Franco. Y nosotros, por ejemplo, antes de entrar al colegio, teníamos que formar. Y anteriormente a nosotros no hemos cantado, pero se está cantando el Carrasol y todo. Y luego materiales, pues normalmente en la aula eran mesas individuales, pegadas a 2, de 2 en 2, y mirábamos hacia el profesor y hacia la pizarra. No miramos contra, miramos hacia la pizarra y por 2. La pizarra era de pizarra, con tiza, de colores. Se utilizaban por reglas, cartabones, para pizarra además, que esos materiales sí se tenían. Estaba el famoso también un mapa mundi, sí, en el cual te hacían todos los años la típica foto. Los desplegables, los rollos de los mapas también. Y yo al igual se utilizaban recursos que arcaicos, pero había recursos. Porque ya en época también había recursos ya. No sé, yo se os vale decir, al igual que él, pues nos citaban en el patio y luego por megafonía nos enviaban a la clase y siempre estaba pues una monjita la cual nos revisaba si llevábamos el uniforme y si íbamos bien aseados. Nosotros incluso entramos a las 9 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde. Teníamos que estar medio pensionistas, comíamos y merendábamos en el colegio. Y en verano odiábamos las siestas que nos obligaban a echar, que al final eran cachondeos. Yo también estuve mucho tiempo en comedores, medio pensionista, y también estuve varios años también en los colegios menores. Que era envidia. Que era de interna, estuve tiempo interna, y teníamos que rezar los laudes, las vísperas. Pues rezar por la mañana, rezar por la tarde. Papá. Yo no he rezado. Referente a los docentes, ¿cómo evaluaban, cómo distribuían? Pues... Si os teníais que levantar cuando entraban. Nosotros sí, nos tenemos que poner de pie porque cada hora pues venía una nueva... Al principio la primera etapa de EGB
nos daban las clases, eran religiosas. Luego ya en el bachillerato ya empezaron a ser, o sea, primero éramos todos chicas y en el bachillerato recuerdo que ya se hizo mixto. Entonces ya sí trabajaban allí profesores, pues, o que son los paisanos, que eran laicos, que ya no tenían por qué ser religiosos. ¿Y cuál era, qué me habéis preguntado más? Sobre los docentes, la labor del docente, cómo impartía la clase, cómo... Pues eran estrictos, eran severos. Y si se fallaba en algo, de momento a la primera falta ya llamaban por teléfono a los padres. Y sí, eran severillos. ¿Y usted? Nosotros éramos severos, porque eran severos, porque íbamos todos de todas clases y había bastante disciplina, pero que era normal. En aquella época era normal que existiera la disciplina. O sea, lo veíamos normal. Entre chico y chica, pues bueno, pues no existía diferencia. Por lo menos nosotros no lo vimos, la diferencia entre chico y chica. Eso que se habla ahora de igualdad, pues bueno, por igualdad, que sea, pero que allí no había discriminación. Y bueno, había muchas anécdotas, muchas cosas, pero que en tema de docente, pues el docente tenía un estatus, un estoy aquí, vosotros allí, que a eso ahora no lo hay. Hemos pasado de Juan a Juanillo, hemos pasado de que ahí estás tú y ahora eres un colega. Tanto los extremos son malos. Fíjate, aunque no es malo tenerlo como tabú y es malo colega. Cada uno tiene que ser como somos. Y entonces, bueno, pues por eso mismo tenía esa disciplina y esa compostura. Te obligaban por norma de educación. O sea, si una persona entra en una aula, por educación, pues tenías que levantarte, darle el buenos días, tenías que comportarte. Eso es a nivel de compostura. Después, en el tema de docencia, pues eran muy estrictos, se aprendían mucho. Había muchos que eran demasiado buenos y bueno, quedaban como buenos. Yo recuerdo que hoy en día se llama tarea, antes teníamos los deberes, nos dejaban en clase un tiempo para terminar los deberes allí y luego solo nos mandaban con el libro de la asignatura que tuviéramos que estudiar para el día siguiente, pero que muchas veces se quedaban los libros en clase. Entonces ellos observaban si esos deberes ya estaban hechos. ¿Y qué destacaréis como opinión personal? ¿Alguna anécdota así o algo? ¿Pero simpática o mala sombra? De todo. ¿De todo? Se Vale. acepta. Se acepta todo. Pues bueno, yo me acuerdo por ejemplo de las siestas que lo odiaba mucho porque te obligaban en verano, cuando tenían marcha, a subir arriba al dormitorio y a echar una siesta. Bueno, la siesta se formaba de todo. Luego en las comidas pues te obligaban a todo lo que se servía, se tenía que comer, te gustara o no te gustara, no tenías que comértelo todo. Yo me acuerdo de una sopa verde que había, que eso era, vamos, ni por la vista te lo podías comer ni por el gusto te lo podías comer. Y había que comérsela. Bueno, la sopa verde aparecía en todos lados, menos donde tenía que aparecer. Si aparecía algún elemento extraño, llámase cucaracha, llámase lo que sea, existían, pues entonces y se veían, bueno, apartada y comete las patatas, porque no pasa nada. Y bueno, y anécdotas, pues, a nivel de crío, pues éramos más pánfilos un poco, entre comillas, aunque éramos más salvajes, pues jugábamos a pedrar y a todo. ¿Y los castigos? Yo no cuento. Ya. Pero que bueno, los castigos eran más... Bueno, ponerte contra la pared, que era una chorrada de apenas fin, porque estabas todo el rato nada más que mirando la pared hablando con todo el mundo. Pero bueno, te mandaban más tareas, te duplicaban la tarea, que era bastante, te mandaban mucha tarea. Después te quedabas sin recreo, te quedabas sin eso, o te mandaban al patio a formar y estás toda la mañana ahí formando, o cosas así, de castigo. Lo normal era al despacho del director. Pues yo, así como anécdota no, pero tengo algunas cosillas grabadas en el corazón. Por ejemplo, las monjas pues son, a ver, siempre se ha dicho que
que les gusta recoger y recaudar dinerillo, pues recuerdo que todos los martes nos decían, traeros 7 pesetas, que ya sabéis que abajo está el horno y están haciendo pan sin consagrar, para que comprásemos aquellas bolsitas con aquellas luego futuras sagradas formas. Y entonces sí era exigente ese aspecto, porque te decían antes de entrar a clase, te has traído las 7 pesetas para comprar... Pesetera, Sí. de ahí es donde apareció la palabra pesetera. Claro. Ah, Y luego ya, por ejemplo, Vale, sí. pues en el apartado así más curioso de que queríamos ser un poquillo más listillas que ellas, que las monjitas, pues a veces pues en el comedor ellas siempre ponían el típico puré de patata con los trocitos de pan tostadito. Y algunas compañeras y yo pues decíamos, oye, es que estamos cansadísimas de siempre comer lo mismo. Y optamos por el típico zapato Kiowa, como mocasín, pues nos metíamos el poquito puré de patata y los trocitos de pan tostado, porque ellas pasaban por los comedores y si no te lo habías comido todo, pues no te dan permiso para levantar de la mesa. Y luego ya una cosita que también aquello en plan negativo se quedó grabado, pero eso ya es más bien del tipo de los profesores, profesor lo que es el laico, ya dejó de ser religioso. Recuerdo que un profesor dando un día matemáticas, a mí la asignatura de matemáticas yo creo que desde entonces la tengo grabada y es una asignatura que desde entonces ya me dejó de gustar. Pues por ejemplo, yo por aquello entonces estaba un poquito más rellenita que estoy ahora. Me acuerdo que hablaba aquella tarde, el profesor era de los conjuntos en matemáticas y me sacó a la pizarra. Entonces las faldillas, pues así de tablitas, pues también te hace un poquito siempre más regordeta y tal. Y más de una tarde cuando siempre me sacaba de las últimas. Yo creo que era para hacerme daño, no es que era aquello. Entonces me explicaba, si en un conjunto hay 3 o 4 vacas, y además es que lo recuerdo, y en el otro conjunto hay 2 o 3 vacas, por ejemplo, como usted, señorita, me decía. Dice, pues entonces en total, si formamos, ¿cuántos conjuntos salen o qué cantidad de vacas hay en cada conjunto? Bueno, pues una era un poquillo inocente y una tarde pues pasó eso. Otra tarde volvió a suceder, hasta que ya sí me di cuenta y en aquel caso pues claro, me hirió personalmente y ya lo comenté a mis padres y fueron a hablar con la madre superiora y tuvo, me parece que el señor, un escarmiento, porque ya opiniones de otros padres, también en otras clases había sufrido lo mismo. Pues ya está. ¿No? Os presentamos el tema. Venga, ya. Y que se me hizo súper serio. Os presentamos este matrimonio que nos va a contar su vivencia en su etapa escolar. Queremos realizar una comparativa entre lo que era una escuela femenina y una escuela masculina. o mixta, porque yo tuve una mixta, Ya está. No, pero es que luego hablaremos que luego pasé a otra, luego yo también. Ah, yo Bueno, pasé a bueno, otra, ¿no? femenina. No, sí. Me pensaba que te algo más, por eso me he quedado callada. O sea, es por no enrollarme, porque sí. ¡Mi moringa! Yo me quiero ver todavía porque no. Os presentamos este matrimonio que nos va a hablar sobre... Algo. Pregunta. ¡Jolín! Os vamos a presentar... Perdón. Llevo grabando después de comer. Sí. Venga. Os vamos a presentar... Yo mira que yo necesito tomar. Oye, una puerta en su casa fumando y no pasa nada. Venga. Oye, mira. Por el día. Mira, Se me ha olvidado hasta de lo mismo que decir. con mi perfil, bueno. Ya se me ha olvidado. Os presentamos a eso y yo... Oh, Ay, papá. Yo te beneficio. Os vamos a presentar este matrimonio que nos va a contar la vivencia sobre su etapa escolar. Queremos realizar una comparativa junto con María Jesús y María José y